Aquí se sienten gozosos y contentos de que Dios, siendo un Dios tan grande que no nos necesita, nos da el privilegio de participar en su obra redentora para con el mundo. ¿Cuántos se sienten agradecidos y privilegiados de eso? Parece como que no entendieron, lo dije tal vez muy sistemáticamente. ¿Cuántos están agradecidos y se sienten tan privilegiados de formar parte de esta gran obra redentora que Dios está haciendo en el mundo? O sea, es una persona, o mejor dicho, es un personaje que no necesita absolutamente nada de nosotros. Sin embargo, nos ha dado la oportunidad de trabajar mano a mano con Él en su obra redentora para con el mundo. Por su amor y su misericordia. Eso se merece un aplauso. Porque esto lo que quiere decir es que yo soy totalmente incapaz de hacer cualquier cosa por mis propias fuerzas, de que yo no estoy a la altura, de que yo no lleno ninguno de los requisitos que tal vez yo necesito para trabajar en esa obra, y sin embargo Dios me permite trabajar en esa obra por amor. ¿Hay alguien que está aquí? Vamos a hablar esta noche bajo un tema muy lindo e inspirador, titulado Divisores de Historia. Dile al que está a tu lado, tú eres un divisor de historia. Tú eres un divisor de historia. Díselo con propiedad, mirándole a los ojos. Tú eres un divisor de historia. Y para hablar de esto, vamos a hablar del personaje más impactante, el personaje más influyente de todos los tiempos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La palabra de Dios dice que sobre ese nombre, a ese nombre se le dio toda la autoridad. Dice que toda rodilla se doblará y confesará toda lengua que Jesucristo es el Señor. Amén. El personaje más impresionante de todos los tiempos, más revolucionario de todas las historias, se llama Jesús. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Para poder introducir este pasaje o esta disertación, yo quiero que vayamos al libro de Gálatas. Es un pasaje muy famoso, el capítulo 2, versículo 20. Todos nosotros lo sabemos, de muchas maneras lo hemos escuchado. Creo que lo sabemos de memoria muchos de nosotros. Y dice así en el nombre de Jesús. ¿Ya lo tienen algunos? Si tienen sus celulares, sería bueno que lo mantuvieran prendido en las notas, porque voy a decir algunas cuantas cosas que son muy importantes y creo que le pueden funcionar para usted publicarlo en Facebook, para usted ponerlo en Twitter, si usted quiere escribirlo y hacer un screenshot y ponerlo en Instagram. Si usted también de momento tiene alguna persona y quiere compartirlo, esto le va a servir mucho. Así que tenga su celular QAP por ahí y vamos a leer también la palabra de Dios. Amén. Si no tiene la Biblia ahí, descárguela. Pero vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús. Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. ¿Cómo? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Ellas son benditas y nos bendicen cada día, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse los que están de pie. Vamos a hablar de Jesús. Una reseñita bien cortica de su historia. ¿En dónde nació Jesús? En Belén. ¿Dónde se crió Jesús? En Galilea, Nazaret. Era como el Capotillo de aquel entonces. Tal vez hoy en día es un lugar turístico, pero en aquel entonces no era un lugar tan bonito. No era un lugar que gozaba tal vez de tanto prestigio como el que goza hoy en día. Jesús fue un personaje común y corriente que creció entre su familia, tenía una vocación, era carpintero, y hasta cierto punto de su vida vivió una vida normal. Aprendía, de momento compartía con todos sus amigos, sus familiares y todos los demás. Y Jesús nació bajo condiciones muy diferentes a las que muchos de nosotros nacimos. La mayoría de los que estamos aquí, podría decir, de momento habrá alguna excepción de que haya nacido en un carro, en un vehículo, algo así como en la película. Pero la mayoría de nosotros, gracias a Dios, tuvimos un lugar en donde nos dieron cuidado a nuestras madres cuando estaban embarazadas, de momento con cesárea o lo que sea, pero nacimos en un hospital, estuvimos en cuidado. Tal vez alguno de nosotros tiene algún testimonio de que iba a morir y Dios le devolvió la vida o lo guardó. Pero Jesús no fue así. Jesús nació en un pesebre, nació en un lugar donde se supone que debían estar los animales. Allí nació Jesús, o allí estaba Jesús con su madre, al junto de su madre y su padre. Pero ¿qué sucede?
Este personaje llamado Jesús es el personaje del cual escuchamos que hubieron milagros, señales, prodigios. Es el personaje del cual la palabra de Dios dice en el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 9, que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y nosotros que estamos completos en él. Amén. Está en el libro de Colosenses. Por lo tanto, cuando hablamos de Jesús, no estamos hablando de cualquier personaje. Estamos hablando que en Jesús habitaba toda la plenitud de la deidad de Dios. O sea que si Dios es amor, no era que Jesús era un hombre amoroso, sino que toda la plenitud del amor de Dios estaba en Jesús. Amén. O sea que cuando hablamos de Jesús, no hablamos de un hombre de reino. Hablamos de el reino en un hombre. ¿Alguien está aquí? ¿Lo está pudiendo entender? Cuando hablamos de Jesús, no hablamos de un hombre que era movido a compasión y era misericordioso, sino que la deidad de Dios, toda la plenitud de la deidad de Dios, su deseo y su obra de reconciliar al mundo estaba en él. Por lo tanto, de él emanaba la misericordia y la compasión. Estamos hablando de que Jesús sanó enfermos, dio vista a los ciegos, echó fuera demonios y mucha gente fue libre por las obras de sus manos. Pero Jesús no fue conocido por las cosas, por estos milagros o por estas grandes señales. Estamos hablando que Jesús, con su acto de amor, dividió la historia, nuestra historia, y hoy podemos decir hasta en la universidad y en las escuelas que hay un antes y un después de Cristo. Amén. Hay muchas personas que dicen que es antes y después de la era común, pero eso como que no me cuadra, porque ¿cuál sería esa era común? Pero lo que nosotros entendemos es que antes y después de Cristo, no solamente nuestra historia universal, la que todos tenemos en común, sino que la historia de cada uno de los que estamos aquí ha sido dividida por un antes y un después de Cristo. ¿Cuántos lo creen así? Al menos en mi vida ha habido un antes y un después de Cristo. Lo más curioso de esto es que Jesús no llenaba los requisitos sociales para ser el Mesías. Ojo con esto. Jesucristo, o mejor dicho, los judíos esperaban un Mesías, un Salvador, que sea como un líder político. Y Jesús no era un líder político. Por lo tanto, no llenaba el requisito de ser un líder político. Jesús, o mejor dicho, ellos estaban esperando un Mesías que fuera a libertarlos de la esclavitud o del yugo de Roma. Y Jesús verdaderamente no solamente fue a libertarlos de ese yugo, sino del yugo del pecado. Por lo tanto, no era lo que los judíos esperaban como un Mesías. Amén. Jesús, o mejor dicho, el Mesías que ellos esperaban, no solamente debía ser del linaje de David, sino que también debía ser un hombre que naciera en la realeza, en las altas familias, donde tuvieran las posesiones, donde tuviera el estatus, donde tuviera la reputación para ser el Mesías. Y sin embargo, Jesús no estaba en una familia que bien pudiera decirse tenía estas cualidades. Por lo tanto, Jesús no llenaba los requisitos para ser el Mesías. Sin embargo, este personaje que no llenaba los requisitos para ser el Mesías dividió la historia del mundo en antes y después de él. Cuando Dios trató conmigo esta palabra, yo estaba pensando mucho en la gente, porque yo me preocupaba por tener títulos. Yo me preocupaba por hacer todos los cursos habidos y por haber, porque yo entendía que yo tenía que llenar los requisitos. Yo me preocupaba porque la gente entendiera que yo era capaz. Sin embargo, lo que Dios me dijo fue: no trates de llenar sus requisitos, cámbiales la vida. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque el acto que revolucionó al mundo en un antes y un después fue un acto de amor. Por lo tanto, lo que cambió la historia que hoy conocemos como tal no fueron los milagros de Jesús, sino fue el amor que Él tenía o que tiene por nosotros y lo que lo llevó a hacer en la cruz por nosotros. Hay gente que está esperando, o mejor dicho, no está esperando que tú hagas algo por ellos porque tú no llenas los requisitos para ellos de una persona que pudiera ayudarle. Sin embargo, lo único o lo último que ellos están esperando es que una persona como tú, que no llene los requisitos de la sociedad para ser quien tú eres, le cambie la vida. Porque lo único que puede cambiarle la vida a una persona es el amor. Jesús no fue conocido por sus procesos. Jesús no fue conocido por sus quejas. Jesús fue conocido por la manera en la que amó. Nosotros hoy como cristianos
Nos hacemos llamar cristianos porque entendemos que imitamos a Jesús, pero muchos de nosotros tratamos de imitar todas esas cosas que realmente no fueron el punto sobre la I en la vida de Jesús. Muchos de nosotros vivamos detrás de las señales, muchos de nosotros vamos detrás de los milagros, detrás de la unción, detrás de hablar lenguas, detrás de que la gente vea que somos capaces, detrás de que la gente vea que nuestro ministerio es duradero, detrás de que la gente vea que nuestro ministerio es lo suficientemente capaz para hacer lo que tenga que hacer en el momento que tiene que hacerlo. Estas no fueron las cosas que marcaron el mundo. Lo que marcó al mundo fue que Jesús se entregó en la cruz por amor para salvarnos a todos nosotros. Y el problema es que muchos de nosotros que estamos haciendo todas las demás cosas y se nos ha olvidado que tenemos que entregarnos para salvar a alguien más que está ahí fuera. Nosotros somos divisores de historia. Y oigan esto, sería bueno que lo anoten. La gente cree en ti cuando tú crees en tu causa. El problema hoy en día de que la gente haya perdido la fe en nosotros como seres humanos, dígase los cristianos, es porque muchos de nosotros no creemos en nuestra causa, o mejor dicho, en la causa de Cristo. Estaba escuchando a un predicador que es uno de los que más me gusta, llamado Paul Washer, y él decía que a él le preguntaron que cuál era el mayor acto de fe para él. Y él decía, un joven le respondió, para mí el mayor acto de fe es que un muerto resucite. Decía, wow, si tú tienes una fe que puede hacer resucitar un muerto, increíble, ¿cuánta fe tienes? Y él le respondió, para mí el mayor acto de fe es ver todos mis defectos, es ver todas mis inseguridades, todos mis miedos, todos mis pecados y creer que Dios me ama como Él dice que me ama. El problema de muchos de nosotros es que no creemos en lo que ya Dios dijo desde la eternidad de nosotros y tratamos de buscar alternativas para nosotros sentirnos que merecemos el amor de Dios o que somos capaces de conseguir el amor de Dios o que Dios nos está usando porque estamos rectos y bien delante de Él. Pero no es así. Muchos de nosotros tratamos de tener gracia. Muchos de nosotros nos preocupamos y oramos por su gracia. Muchos de nosotros tratamos de ser elocuentes. Muchos de nosotros tratamos de tener dinero, de tener los títulos, de tener las posibilidades. Y déjame decirte que no necesitas nada de eso porque ya eres amado. El problema de nosotros es que hemos quitado nuestra vista, nuestra mirada del amor de Dios y hemos empezado a ver otras cosas y nos afanamos buscando aquellas cosas que simplemente son un medio para alcanzar un fin. Uno de los personajes en esta patria que creyó en su causa se llama Juan Pablo Duarte. Dios le dio el privilegio a Juan Pablo Duarte de que cada calle principal de cada provincia o de cada distrito aquí en la isla tenga su nombre. Sé que tal vez dije algo mal, pero ustedes me entienden. Ayúdenme, ténganme paciencia. Tal vez no sea doctor en muchas cosas, pero puedo decir algo interesante. Dios le dio el privilegio a Juan Pablo Duarte de que cada calle principal tenga su nombre. Incluso hay una calle en los Estados Unidos que tiene su nombre, porque él creyó en su causa. No solamente que él creyó en su causa, sino que puso a Dios por encima. Él y todo su equipo, hoy los llamados padres de la patria, creyeron en su causa. Y la gente creyó en ellos. Y la patria nuestra, la que hoy pisamos, es libre. Tal vez con muchos problemas, pero es libre. Porque ellos creyeron en su causa. Muchos de nosotros no estamos creyendo en la causa de Cristo y por eso nos cuesta. Por eso la gente se va. Porque nada que no sea con amor tiene resultado. La palabra de Dios dice en un pasaje muy famoso que conocemos, y es en el libro de 1 de Corintios capítulo 13, en la preeminencia del amor, dice que el amor nunca deja de ser. Pero muchos de nosotros queremos que las cosas que hacemos no dejen de ser. Sin embargo, no tenemos amor ni por lo que hacemos ni por la gente a la cual se lo hacemos. Muchos de nosotros queremos las multitudes, pero no amamos a las multitudes. Muchos de nosotros ni siquiera pensamos en multitudes. Estamos tan ocupados tratando de llenar un lugar, tratando de llenar un espacio, tratando de ser capaces de que la gente, de cuidar nuestra reputación. Porque es un problema también cuidar nuestra reputación. Y le voy a decir por qué. Pablo era una persona muy preparada, era una persona que tenía mucho conocimiento, era una persona instruida en muchas cosas, tenía un nivel y un estatus alto. Me imagino que cuando él pasó de seguir a la iglesia a ser un predicador del evangelio, para muchas personas él había perdido su reputación.
Para muchas personas ya él no era la misma persona, él estaba loco, él no servía, ya lo habían desahuciado, había perdido amistades porque él había perdido su reputación. Pero él dijo que todo lo que él había logrado o lo que él tenía como gloria en la carne, él lo había desechado y estimado por basura con tal de agradar a aquel que le tomó por soldado. Muchos de nosotros hoy en día tememos a perder nuestra reputación por Cristo. Y una de las cosas que quiero quitar es la moda que hay ahora de decir yo no soy religioso. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Cuántos lo han dicho? Yo lo dije una vez. No, yo no soy religioso. Pero lo decía para caer bien en un círculo que de momento decía, a mí no me gustan los religiosos. Y decía, no, tranquilo, yo no soy religioso, para yo caer bien en el grupo. Pero la palabra de Dios habla que la verdadera religión pura y sin mancha es tal, tal y tal. O sea, hablando de, él dice que hay que a las enfermas, a las viudas, a los huérfanos atender, que esta es la verdadera religión pura y sin mancha. Entonces, ¿cuál es el problema en ser religioso? ¿Qué hay de malo con ser religioso? El asunto es que la sociedad de hoy y el pecado ha tratado de desvirtuar todas las cosas que son dignas de buen nombre, desde la sexualidad hasta el matrimonio y la religión. Y hoy en día decimos, yo no soy religioso, para no caer mal en un círculo social, para no perder amigos. Hoy decimos, yo no soy religioso, para estar en la moda, para que la gente nos vea interesante. Oh, es cristiano y no religioso. Oh, es diferente. Porque se nos ha olvidado que todos esos argumentos que se han levantado en contra del conocimiento de Cristo y en contra de las cosas que son reales, nos han hecho perder de vista que lo único que necesitamos para dividir la historia es amar verdaderamente. Tal vez es difícil para muchos de nosotros pensar que el amor puede resolver tantas cosas. Y la palabra de Dios dice que el amor cubrirá multitud de pecados. El problema de nosotros como iglesia hoy es que hemos dejado de amar a Dios y hemos dejado de amar a la gente. Predicamos de la restauración, pero si alguien que está entre nosotros falla, le desahuciamos por toda nuestra vida y le tachamos y le ponemos una marca que aunque Dios lo haya restaurado verdaderamente, siempre diremos, ese hizo tal cosa. Hablamos más de la fe que debemos tener que la fe que tenemos. Hablamos más de que hay que predicar que lo que predicamos. Hablamos mucho de la intimidad con Dios y muchas veces no tenemos esa intimidad con Dios. Nos hemos convertido en una especie de evangelio híbrido, un poquito de aquí, un poquito de allá, y con un poquito de aquí yo sueno muy interesante. Empiezo a mezclar a Platón, a Aristóteles, al coaching, a la psicología, y lo meto aquí en la Biblia y le saco y le extraigo, y ahí yo estoy entre los mejores predicadores de hoy en día. Y se nos ha olvidado que lo único que realmente vale la pena, o lo único que hizo que mi vida fuera transformada, que le dio sentido, lo único que ha salvado a cientos de personas es el amor. Porque la palabra de Dios dice que Dios es amor. Cuando nosotros perdemos de vista las cosas importantes como el amor de Jesús, entonces muchas cosas empiezan a verse muy borrosas y muy grises, como cuando predicaban ahorita sobre el drama, sobre el matrimonio y las parejas. Cuando alguien verdaderamente ama a Dios, trata de agradarle en todo y no toma decisiones precipitadas. Más bien, a veces Dios tiene que darle un cocotazo para que se mueva, porque teme fallarle a Dios, porque teme tomar una decisión incorrecta. Sin embargo, el asunto con temer y tener miedo denota nuestra falta de confianza, y Dios te va a exponer a tu miedo. Y al momento en el que Dios te expone, te va a pasar lo mismo que le pasó a Job. Un hombre perfecto, un hombre íntegro, un hombre que daba sus ofrendas por sus hijos. Dice que diariamente, dice la Biblia, diariamente. Pero esto denotaba cierto miedo en que sus hijos se perdieran.
Por eso él ofrecía sacrificios extra. Por lo tanto, cuando Dios lo expone, él dice: lo que temí me sobrevino. Había algo dentro que Dios quería tratar. Y todo lo que le pasó a Job, desde la pérdida de sus hijos y de sus familiares y de toda su riqueza y todos sus bienes, vino por el miedo. Y muchos de nosotros tenemos miedo porque no conocemos al Dios que le servimos. Muchos de nosotros tenemos miedo porque no conocemos el Dios que está con nosotros. Entonces, cuando pasa el proceso, que ya Dios nos muestra su gloria, que ya Dios nos enseña lo que tenía que enseñarnos, entonces pasa lo que Job dijo al final de sus pasajes, que él dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No amamos porque tenemos miedo a ser ofendidos. No amamos porque tenemos miedo a ser rechazados, a ser heridos, a ser burlados. No amamos porque, perdonen la palabra, no queremos que nos cojan de dejo. Perdonen la palabra. Porque nuestro orgullo se impone y dicen: yo no tengo por qué dejarme de mojiganga de nadie. Y es porque no lo hemos visto de la manera correcta. Porque a la hora en la que nosotros vemos a los seres humanos como Jesús los ve, todo tiene sentido. Todo tiene sentido. La palabra de Dios dice que Jesús murió en la cruz del Calvario y resucitó. En nuestra historia universal dice que hay un antes y un después de Jesucristo. En mi vida personal hay un antes y un después de Jesucristo. Y en el pasaje que acabamos de leer en Gálatas dice que ya no vivo yo, sino que vive ¿quién? Por lo tanto, una de las cosas que debemos entender es que cuando le entregamos nuestra vida a Jesucristo, ya nuestra vida no nos pertenece. Por lo tanto, no tenemos ningún derecho sobre nuestra vida. ¿Hay alguien que está aquí? Porque hay gente que quiere estudiar lo que le da la gana, que quiere hacer lo que le da la gana, o lo que es mejor, o lo que le deja dinero. Y ni siquiera oran para saber que van a ir a estudiar a la universidad. Ni siquiera oran para saber si Dios está de acuerdo con su relación. Ni siquiera oran para saber si tiene que hacer tal o cual cosa. Tal vez puede sonar exagerada para muchos de los que están aquí. Pero cuando usted está enamorado de alguien, cuando usted ama a alguien, usted le rinde cuentas. No se siente pesado al rendirle cuentas. Usted desea rendirle cuentas. Mira, voy a hacer esto, ¿qué tú piensas? Mira, ayúdame de tal cosa. Mira, voy a salir pan de fulano, voy a hacer tal cosa. Mira, me gustaría comprarme unos tenisitos así de este color, ¿qué tú piensas? No, el color de temporada es tal, ¿qué tú crees? ¿Qué tú opinas? A ti no te pesa rendirle cuentas porque tú le amas. Cuando te pesa rendirle cuentas a alguien es porque realmente no le amas. Porque entiendes que esa persona no tiene ningún derecho sobre ti para saber tal o cual cosa. Pero cuando amas verdaderamente, tú rindes cuentas y no es pesado para ti. La palabra de Dios dice, si no me equivoco, en los libros de Juan, al final, en las epístolas de Juan, dice que para los que aman a Dios sus preceptos no son difíciles de cumplir. Por la misma razón, porque cuando amas no lo ves como un mandamiento, lo ves como un privilegio, como cuando enamoras a una chica o a un chico, como cuando le das un cortejo a alguien. Es placentero para ti hacerlo porque tú le amas. Otra de las cosas que quiero compartir acerca de todo esto es que hemos hablado mucho y hemos escuchado hablar mucho del libre albedrío. Mucho del libre albedrío, de que tú puedes hacer lo que tú quieres en el momento que tú quieres, pero déjame decirte que no es así. Porque cuando no estás con Cristo, estás sirviendo a la ley del pecado. Y tú crees que puedes hacer lo que tú quieras, pero es mentira. Tú haces lo que tu carne o lo que los deseos de la carne te incitan a que tú hagas. Por lo tanto, eres esclavo de los deseos de la carne. Ya sea ira, ya sea odio, ya sea rencor, estás expuesto a la carne, por lo tanto eres esclavo del pecado. Los esclavos no pueden hacer nada por sí mismos. Son obligados. Lo mismo pasa cuando estás en Jesús. Tu relación con el pecado cambia. Porque tal vez cometes un pecado, pero no puedes tolerarlo y tienes que pedir perdón al Señor. Porque tal vez cometes un error, pero no lo toleras. No te sientes bien haciéndolo, ya no te deleitas, porque sabes que hay algo que no está bien. Lo que sí hay es una batalla, una constante guerra. Pero no puedes hacer lo que tú quieres, porque cuando tú amas a Dios, el amor hacia Dios te va a guiar, te va a empujar, te va a incitar y te va a obligar a hacer lo que Él quiere porque le amas.
Y cuando estás sin Dios, el pecado te va a incitar, te va a obligar a hacer todo lo contrario. Y todo lo que el pecado te dice que debes hacer. El amor es lo único que ha sido suficientemente capaz para libertar a la humanidad. Por eso ya hoy no derramamos sangre de cordero. Porque esto era momentáneo en el sentido de que no comprometía al hombre con Dios. El hombre podía pecar 1000 veces y si era rico y tenía 1000 ovejas, pues la sacrificaba las 1000 ovejas y 1000 veces él ya tenía un chance más para pecar. Era como que los ricos podían pecar más que los pobres. ¿Sí? Sí, porque si tú para presentar una ofrenda de expiación de tu pecado, tú tenías que desprenderte de tus ganados, de lo mejor tuyo, de los requisitos que decía la palabra. Entonces, eso quiere decir que el pecado en aquel entonces no solamente representaba el derramamiento de sangre, sino que te hacía más pobre. ¿Me doy a entender? Los que eran pobres tenían que dar harina, palomino, un sinnúmero de cosas, que también le hacía más pobre porque se desprendían de eso, lo daban como ofrenda, y no tan solo era un desprendimiento económico, sino también que eso servía para la expiación del pecado en el ser humano. Por lo tanto, los que tenían más cuarto, o mejor dicho, en aquel entonces más bienes, que ahí era donde se sabía quién era más rico que quién, en los bienes que tenía. Entonces el que tenía más bienes podía pecar más. Y esto no comprometía al hombre con Dios. Esto no creaba un lazo de amor entre Dios y el hombre. Cuando Jesucristo viene y muere por amor, sin tú merecerlo, porque no lo mereciste. Déjame decirte que tú puedes tener todas las preparaciones que tú quieras. Tú puedes ser la persona más preparada en el mundo y eso no te hace apto para el amor de Dios. No te hace apto para su gracia. No te hace apto para ser salvo. Él, por amor, te recogió y te eligió y decidió morir por ti, aún sabiendo todos los pecados que tú ibas a cometer mañana. Y tengo que decirle algo más. La sangre de Cristo sirve exactamente en el pecado. Si hay alguien aquí que no tiene pecado, no necesita la sangre de Jesús. Pero si hay alguien que tiene pecado o que comete pecado o que ha cometido algún pecado, use la sangre de Cristo porque para eso fue derramada. El problema de muchos de nosotros es que le hacemos más caso a lo que Satanás y las personas dicen que a lo que Dios ya dijo de nosotros. Porque Él dijo que el que creyere será salvo. Porque Él lo dijo. Y esto no es una licencia para pecar, no, claro que no. Porque cuando tú entiendes tu condición y sabes lo sucio que tú eres y sabes que esa persona te ama y te conoce, y déjame decirte algo, tú no puedes defraudar a Dios. Si hay alguien aquí que cree que puede defraudar a Dios, se equivoca. ¿Por qué? Porque tú defraudas a alguien que no te conoce, alguien que no esperaba algo de ti. De momento hizo algo, ay, se decepcionó de mí porque no esperaba eso. De momento en una relación de pareja, tú te decepcionas de tu pareja si esa persona te es infiel, o si se robó un dinero, o si de momento te chimió algo a alguien. Tú te decepcionas porque tú no creíste a esa persona capaz de que lo hiciera. Estoy decepcionado. Ya no quiero contarle mi cosa, ya no quiero darle dinero, ya no quiero etc, etc, etc. Pero ¿qué es lo que Dios no conoce de ti? ¿Qué es lo que Dios no sabe de ti? ¿Qué es ese lugar o cuál es ese lugar tan oscuro al cual Dios no puede entrar en tu vida? Cuando la palabra de Dios dice que entremos confiadamente al trono de la gracia, lo dice en serio. Porque antes, si usted entraba en pecado, usted se moría. Primero, que no era todo el mundo que podía entrar a la presencia de Dios, y el que entraba y estaba mal era muerto que salía. Por lo tanto, cuando la palabra de Dios dice que entremos confiadamente al trono de la gracia, te lo está diciendo en serio. Hace un tiempo yo le decía al Señor, Señor, yo no quiero orar hoy porque estoy quillado. Sin temor a ser irreverente, yo le dije, estoy quillado, estoy cansado, estoy en baja, no quiero orar nada porque voy a ser un hipócrita. Y yo no voy a ser hipócrita. ¿Cuántos han dicho eso? Aunque sea con sus amigos, yo no voy a ser hipócrita, yo no lo voy a saludar porque yo... ¿Cuánto le ha pasado eso? Parece que aquí a nadie le pasa. Aquí son muy buena gente. A mí me pasó. Incluso yo no quería saludar a cierto tipo de personas. Yo decía, yo no voy a ser
Yo no voy a ser hipócrita, yo no le voy a saludar porque yo no quiero saludar nada. Y me iba para otro lado y me sentaba en otro lado. Y esa noche cuando yo le oré al Señor Jesucristo y le dije, Señor, mira, yo no quiero orar, me senté en la silla, no voy a orar hoy, no me voy a arrodillar ni nada, estoy quillado, no voy a ser hipócrita, no voy a venir aquí a tu presencia, di que sí. Y el Señor me llevó a un pasaje en donde dice, ama a tus enemigos. ¿Cuántos no han leído eso? Y ese pasaje decía, y si cuando vienes solamente saluda a los que te aman, a tus hermanos, ¿qué estás haciendo de más? ¿No hacen también esto los impíos? Decía la Biblia. Y yo dije, ven acá, pero Dios no me va a mandar a ser hipócrita. ¿O sí? Y yo pensé automáticamente, dije, si Él me dice en esta palabra literalmente, que si yo llego a un lugar y solamente saludo a los que me aman, que qué tiene eso de bueno, que también debo saludar a los que no me aman o a los que no me caen tan bien. Y yo siento, y yo digo dentro de mí como que eso es hipocresía, Dios no me va a mandar a ser hipócrita, o sea que hay algo raro. Y Dios me dijo, claro que hay algo raro, porque cuando tú dices que tú no quieres ser hipócrita y no saludas a esa persona que tal vez no te cae tan bien, porque tú no quieres ser hipócrita, realmente no es que tú estás siendo hipócrita, es que tu orgullo se está disfrazando de hipocresía y te está haciendo creer a ti que tú no vas a ser hipócrita. El orgullo de nosotros se disfraza de hipocresía y dice, yo no voy a ser hipócrita, yo no voy a saludar. Yo no voy a ser hipócrita, yo no voy a orar, yo estoy en pecado, yo no voy a orar. Y después que Dios me da esa tremenda galleta, me dice, está bien, tú estás quillado, bien. Tú no quieres orar, bien. Tú no quieres ser hipócrita, bien. Tú estás orgulloso, bien. ¿Para dónde tú vas a ir? ¿Para dónde tú vas a ir? Si en mi presencia, ¿qué tú vas a resolver? ¿Para dónde tú vas? ¿Qué tú vas? ¿Hacia dónde quién tú vas a ir? Tú estás quillado, tú estás orgulloso, pero en mi presencia. Tú no quieres orar, está bien, pero quédate ahí en mi presencia. Porque yo soy el que te voy a restaurar. Yo soy el que te voy a dar la mano. Yo soy el que te voy a levantar. Yo soy el que te va a sacar ese orgullo que tú tienes dentro. Soy yo. ¿Dónde tú vas a ir? Santo remedio. Puedo estar lo más quillado que sea y tengo que estar ahí arrodillado. Padre, estoy aquí. Quillado, pero estoy aquí. Porque yo me quillo mucho. Y Dios está trabajando eso conmigo. Pero cuando la palabra de Dios dice que entremos confiadamente al trono de la gracia, lo dice en serio. ¿Y por qué le hablo de divisores de historia? Porque nosotros somos lo que debemos, lo que estamos revolucionando el mundo. Y estamos en un escenario tan perfecto. La gente no cree en nadie, no creen en el evangélico, no creen en la policía, no creen en los políticos, no creen en su... Estamos en el mejor momento para, como digo yo, de maldad, enseñarle que sí hay alguien en que se puede creer. De que sí hay alguien que es fiel, de que sí hay alguien que no es chico. Porque cuando yo me descarrié hace muchos años, yo me fui con rencor de la iglesia porque nadie me buscaba. Imagínese usted, un muchacho al fin. Tal vez mi relación con Dios no era madura, obvio que no era madura, por eso me fui. Pero yo entendí que la iglesia que profesaba el amor no me buscó. Pasaron 1, 2, 3 semanas, yo no iba a la iglesia y nadie preguntó por mí. Y los que preguntaban por mí eran los amiguitos míos del barrio, que vestían igual que yo y que iban a los paris. Entonces yo fui a los paris con lo que sí me buscaban. Y al final del día terminé bebiendo junto con ellos, haciendo lo que ellos hacían, porque ellos me buscaban. De momento, si los de la iglesia me hubiesen buscado, yo hubiese hecho lo que ellos hacían. De momento oraba como ellos oraban. De momento predicaba como ellos predicaban. Pero en aquel entonces yo me sentí tan solo, tan defraudado, y me sentí tan engañado, que lo último que yo quería saber era de la iglesia. Hasta que conocí a Jesucristo. Jesucristo me encontró, me dio un cocotazo, me agarró por los moños, me trajo
Y hoy estoy aquí con el mismo problema que ustedes, con miedo, con inseguridad, con deseo de lograr posiciones, de tener títulos, de tener carro y todo, para que la gente me tome en cuenta de verdad, porque si usted no llega a un sitio con un carro y usted es un artista bacano, entonces usted no es de nada, se lo está llevando mágaro, por no decir el diablo. Sí. Que si usted de momento no tuvo la oportunidad, al igual que yo, de ir a una universidad, y usted tiene tantos años y ya no puede estudiar por X o por Y, porque está trabajando y tiene familia, usted no es nadie. Porque empezamos a ver de manera distorsionada lo que realmente no debemos ver de esa forma. Los pensamientos del mundo vienen a la iglesia y nosotros ni nos damos cuenta y decimos: el que nada tiene, el que nada sabe. Tú no vales por lo que tú tienes ni por lo que sabes, tú vales porque tú eres hijo y eres amado, punto. Porque tanto por el profesional como por el analfabeto, Dios derramó su sangre y cada cual es valioso. Alguien tiene que dividir la historia de ahora en adelante, de las vidas que pasen por su mano. Alguien tiene que ser diferente. Pero no ser diferente como gente que hace muchas cosas extravagantes para ser diferente. Los pequeños detalles, las cosas que se han perdido, la lealtad, guardar un secreto, entender que cuando alguien te está hablando tú no tengas que decirle: mira, la Biblia lo que dice es que tú le escuches y que al final le digas: estoy contigo y Dios lo va a hacer, vamos a orar. Y después, si te da el chance, tú le dices: mira lo que dice la Biblia. Es que va a llegar el chance. Porque cuando una persona se siente entendida, te lo va a decir todo a ti. Todo. Adolescente que no confiesa su pecado de sexualidad, es porque entiende que lo van a hacer ruchar, lo van a matar. Personas que están pasando por dificultades en la iglesia no confiesan su pecado porque no hay confianza. No se sienten confianza. Sienten que lo van a guindar y ya ellos tienen suficiente con su problema. Su problema le está dando tanto problema que no quieren otro problema y por eso se lo callan. Pero si ellos entendieran que tienen problemas en los dientes y tienen que ir al odontólogo, y que en el odontólogo le van a arreglar los dientes, aunque le duela un chin, pero que se lo van a arreglar. No que él va ahí donde ese pana y a ver, porque el pana está aprendiendo y de momento le pone un asunto mal, está todo rayado por dentro, le daña un diente, una cosa, una andana, hombre por los aires, fuego artificial y no tiene boca. Pero el asunto es tan sencillo como ser de verdad reales. ¿Qué dice la Biblia? Señores, no hay que matarse tanto. Amén. Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. No hay mayor amor que este, que el que da la vida por sus hermanos. Que el que permanece con él es verdaderamente su discípulo y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. La verdad es Cristo, es Jesús. Así que cierren sus ojos un momento. Y vamos a decirle al Señor: Señor, si yo no estoy amando, si yo no sé amar, enséñame a amar. Porque se vale, sea humilde, confiese, no sea tan orgulloso de que usted sí. O que usted es capaz de hacer lo que usted tiene que hacer. No, dígale al Señor: Señor, yo soy incapaz. Y como yo soy incapaz, yo vengo delante de ti, Señor, y te pido que me ayudes, que me levantes, que hagas algo conmigo, porque yo solo no puedo. El problema de nosotros como iglesia, en sentido general, ha sido no reconocer que necesitamos ayuda. El problema de nosotros como iglesia ha sido no reconocer que hemos fallado. No reconocer que como organización eclesiástica a nivel nacional, mundial, como quieran llamarle, hemos fallado. Hasta que no reconozcamos que hemos y que estamos fallando, Dios no podrá obrar en nosotros, ni en nuestras iglesias o en nuestras congregaciones de manera poderosa y eficaz. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en este momento venimos delante de ti, Señor, y confesamos nuestro mal, Señor, nuestra ignorancia, exponemos nuestro orgullo y te pedimos que nos perdones, que trates con nosotros, Señor. A veces se nos es difícil ceder, a veces somos muy tercos, Padre Celestial. Ayúdanos, Rey Eterno.
Nosotros verdaderamente, Dios mío, queremos vivir, Dios mío, como dice tu palabra. Realmente nosotros queremos que la gente pueda ver a ese Dios de amor, aún en medio de tanta fatalidad, de tanta guerra, de tanta enfermedad. Que cuando la gente nos vea se sienta consolada, Dios mío, y que no se haga tanta pregunta como ¿dónde está Dios? ¿Dónde está tu Dios? Que ellos lo puedan ver de frente cuando nos vean a nosotros cerca. Y que ellos sientan que tú estás con ellos, porque nosotros que estamos con ellos. Padre, que en el nombre poderoso de Jesús, tu Espíritu Santo, Dios mío, dé testimonio de nosotros. Porque muchos de nosotros que estamos tratando de hacer cosas para que nosotros mismos demos testimonio de nosotros mismos. Padre, y el testimonio valedero, el testimonio real, el que importa, es el tuyo. Ayúdanos, Rey eterno, a ponerte, a darte el lugar que te corresponde en nuestra vida, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si hay alguien esta noche que no ha aceptado a Jesús en su corazón y desea aceptar a Jesús en este tiempo, levante su mano ahí donde está y nosotros vamos a orar por él. Si hay alguien que no es cristiano esta noche y desea que el amor de Dios entre a su corazón y desea vivir verdaderamente honrando a Dios en su vida, levante su manito aunque sea así, mira. Y nosotros queremos orar por ti. No te vayas de este lugar si hay alguien que no es cristiano, sin que oremos por ti, sin que te demos un abrazo y te digamos Dios quiere hacer algo contigo. Porque yo también fui igual que tú. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga. Si hay alguien más que desea aceptar a Jesús en su corazón, levante su manito ahí donde está. Y yo quiero orar por ti. Nosotros queremos orar por ti. Nos vamos a acercar, te vamos a dar un abrazo y es sin comprometerte. Mentira, comprometerse, comprometido, comprometido. Usted levante su mano y usted está comprometido con Dios. No hay vuelta atrás, en el sentido de que nosotros somos muy valientes para hacer un sinnúmero de cosas. Pero a la hora de tomar decisiones que valgan la pena, nos volvemos un 8. Así que si hay alguien más que desea aceptar a Jesús esta noche, aparte del moreno, sí, que aceptó a Jesucristo. Hay alguien más que desea aceptar a Jesucristo, los que están ahí atrás, los jóvenes que están ahí atrás, los adolescentes. Yo sé que están tocados. Si no, no importa. Al final del culto vamos a orar con ustedes, vamos a tomar tu número, tu nombre, tu dirección y queremos orar por ti. Amén. Dale un aplauso al Señor Jesucristo.